Cristina Vélez. Vamos a iniciar la clase del día de hoy con los objetivos siguientes. Objetivos de la clase. La clase tiene los siguientes objetivos. Los estudiantes deberán definir correctamente los siguientes términos. Primero, ¿qué es el domicilio? ¿Cuáles son los elementos del domicilio? Su clasificación, ausencia, la clasificación de la ausencia, la declaración de ausencia e identificar las diferencias entre domicilio, residencia y vecindad. Estos son los objetivos propuestos en la clase. Entonces, vamos a definir bien lo que es el domicilio. Sus elementos, la clasificación de domicilio, la ausencia, la clasificación de la ausencia, cómo se declara la ausencia y se va a hacer las diferencias entre domicilio, residencia y vecindad. A continuación tenemos la definición de lo que es domicilio. Entonces vemos en la diapositiva que es el lugar o círculo territorial donde se ejercitan los derechos y se cumplen las obligaciones y que constituye la sede jurídica y legal. Entonces los domicilios vienen a ser los departamentos. Por ejemplo, nosotros si viviéramos en Siquinalá, ese es el municipio, pero el departamento es Escuintla. Entonces el domicilio es Escuintla, porque estamos hablando de que el domicilio es el departamento. Entonces, como lo dice la diapositiva, es el lugar o círculo territorial donde se ejercitan derechos y se cumplen obligaciones. Si estuviéramos en la democracia, es el municipio, pero la democracia pertenece al departamento de Escuintla. Entonces, el estábamos entonces en la diapositiva que el domicilio es el departamento, es el lugar o círculo territorial donde se ejercitan los derechos y se cumplen las obligaciones y que constituye la sede jurídica y legal. Entonces tenemos que, estábamos viendo que la democracia es el municipio y el departamento va a ser el domicilio, que es Escuintla. Si estamos en Zipacate, el municipio es Zipacate, pero el domicilio va a ser el departamento, que sería Escuintla. Entonces, esto es lo que es referente a la definición de domicilio. Elementos del domicilio. El domicilio tiene los elementos siguientes: la intención de habitar en ese lugar, el hecho de habitar ahí. Entonces, la persona tiene la intención de habitar en este departamento, el hecho de que habita en este departamento, Escuintla, por ejemplo. Ahora bien, un elemento especial es que decida otro municipio donde tenga que realizar alguna situación jurídica o contractual. Por ejemplo, compra una propiedad en otro departamento y entonces coloca la dirección de algún familiar o de sus papás, ¿verdad?, que vive en otro departamento, y a eso se le llamaría un elemento especial porque está decidiendo otro domicilio para realizar tanto sus derechos como sus obligaciones. Temporal, porque puede ser que se vaya de ahí, ¿verdad? Puede ser que ya no quiera estar en el departamento de Escuintla y se vaya a Quiché, por ejemplo. E intencional, tiene la intención de permanecer o no en el lugar. Esos serían los elementos del domicilio.
A continuación vamos a ver la clasificación que está tipificada en el Código Civil del domicilio. Primero tenemos el domicilio voluntario, que es llamado también real, y este domicilio lo vamos a encontrar en el artículo 32 del Código Civil. Entonces, este domicilio es el voluntario, el que decidimos de voluntad. Hay otro domicilio que se llama domicilio legal, también se conoce como necesario o derivado, y este lo vamos a encontrar en el artículo 36 del Código Civil. Cada uno de estos los vamos a definir para que ustedes tengan más claro. Ahorita solo estamos dando la clasificación. Domicilio especial, electivo, contractual, lo vamos a encontrar en el del artículo 38 al 40 del Código Civil. El domicilio múltiple, plural o alternativo se va a encontrar en el artículo 34 del Código Civil. Y el domicilio del vagabundo, que está en el artículo 35 del Código Civil. Entonces tenemos la clasificación del domicilio: voluntario, legal, especial, múltiple y del vagabundo. Serían 5 domicilios. Algunos hablaban que había domicilio fiscal. Dentro del Código Civil solo está tipificado estos que estamos viendo, ¿verdad? Que estamos viendo en la diapositiva. Entonces, domicilio voluntario, domicilio legal, domicilio especial, domicilio múltiple y domicilio del vagabundo. Vamos a entrar a ver cada uno de estos, a definirlos. Definiciones de las clases de domicilio. El domicilio voluntario real se constituye voluntariamente por la residencia de un lugar con ánimo de permanencia en él. O sea, decide estar en ese lugar, es voluntario. Y esto está tipificado, como ya habíamos dicho, en el artículo 32 del Código Civil. Entonces la persona decide, era de Jutiapa, pero ahora quiere venirse a vivir al departamento de Escuintla, voluntariamente lo está decidiendo. Compró una propiedad aquí en Escuintla y ahora ya es residente del departamento de Escuintla, tiene su domicilio en Escuintla. La siguiente definición: domicilio legal o necesario derivado. El domicilio legal de una persona es el lugar en donde la ley le fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de obligaciones, aunque de hecho a veces no esté presente ahí. Esto está tipificado en el artículo 36 y 37 del Código Civil. Vamos a dar algunos ejemplos. ¿Cuándo va a ser un domicilio legal? Los menores de edad que no tienen la capacidad de ejercicio y los que están declarados en estado de interdicción van a tener el domicilio legal del representante legal o de la persona que ejercite la tutela de las personas, por ejemplo, de los menores de edad. También vemos que el domicilio legal podría ser para los militares en servicio activo. Están destacados en algún lugar que el Estado los manda, ¿verdad?, a defender las fronteras del país, y ahí va a ser su domicilio legal. ¿Por qué? Porque están destacados en ese departamento, ¿verdad? Y ahí va a ser, aunque ellos tengan su residencia en otro departamento, pero legalmente van a ser notificados de alguna situación en donde estén destacados como militares en el servicio. Los condenados en las cárceles, las personas que están en las cárceles, el juez fija como domicilio legal para ser notificado cómo va el avance de su juicio, la cárcel donde esté tanto hombre como mujer que estén condenados, ¿verdad?, por algún delito. Los agentes diplomáticos que estén en otros países, ¿verdad?, como los cónsules, que están destacados en algunos países a nivel mundial. Entonces van a tener su último domicilio donde vivieron aquí en Guatemala. Van a ser notificados en el último domicilio. Entonces, el domicilio legal, ya lo vimos, es impuesto a la persona, no lo decide voluntariamente como vimos en el primer domicilio voluntario. Ahora tenemos, continuando con las clases de domicilio y viendo las definiciones: domicilio especial o de elección o electivo.
Es el domicilio que se escoge para la ejecución de un acto o una convención y se funda en la facultad que tienen las personas capaces de establecer en sus convenciones todas las cláusulas que no contradigan a las leyes y a las buenas costumbres. Entonces, vamos a dar un ejemplo de domicilio especial. Viene la persona y tiene su domicilio en Escuintla, pero ahora le gustó una casa en La Antigua, que es uno de los municipios muy bonitos, ¿verdad? Y que todas las personas quisieran tener una casa ahí. Entonces compra una casa en La Antigua y ahí viven sus papás cerca de donde él compró su casa. Entonces, esta compra es por abonos, ¿verdad? Entonces, para dejar una dirección de ese lugar, él decide dejar la dirección de sus papás para que puedan cumplirse ahí las obligaciones del pago en los abonos que él tiene que dar por la compra de esta propiedad por abonos, ¿verdad? Entonces, decide a su elección el domicilio de sus padres para que se pueda ejercer ahí el pago, ¿verdad?, mensual de esa propiedad. A esto se le llamaría domicilio especial o por elección. Tenemos otro domicilio múltiple. La conveniencia de admitir el domicilio múltiple está tipificado en el artículo 34 del Código Civil. Si una persona vive alternativamente o tiene ocupaciones habituales en varios lugares, se considera domiciliada en cualquiera de ellos. Pero si se trata de actos que tienen relación especial con un lugar determinado, este será el domicilio de la persona. Entonces vamos a ver un ejemplo. Resulta que un médico viene a trabajar al Hospital Nacional de aquí, del departamento de Escuintla, la cabecera, y él reside en Guatemala, cabecera, en la capital. Entonces él tiene domicilio múltiple, porque lo pueden notificar, porque él trabaja de lunes a sábado en el Hospital Nacional de Escuintla. Entonces él tiene múltiple domicilio, porque lo pueden notificar ya sea en el departamento de Escuintla o bien donde está su residencia, que sería en la ciudad capital. A esto se le llamaría domicilio múltiple, porque tiene varios domicilios donde puede él ser notificado, ¿verdad? Alternativamente. Tenemos el domicilio del vagabundo. Entonces, aquí en el artículo 35 del Código Civil, la persona que no tiene residencia habitual se considera domiciliada en el lugar donde se encuentra. Entonces vamos a dar un ejemplo. Vemos las personas que se dedican a vender en las diferentes ferias de los departamentos o municipios. Estas personas tienen domicilio del vagabundo porque van de un lugar a otro y ahí es donde van a tener su residencia habitual. Les van a notificar. A veces las ferias tardan una semana, 2 semanas, y entonces ellos dejan para alguna situación contractual, de algún contrato, dejan su residencia donde estén ubicados. No es que sea vagabunda la persona literal, ¿verdad? Sino que es que la persona va de un lugar a otro a realizar diferentes actividades. Y lo que más se da es en las ferias. Hasta los niños de estas personas en las escuelas tienen opción a inscribirlos por 2 o una semana para que puedan recibir las clases, ¿verdad? Tienen autorización por el Ministerio de Educación. Igual es las personas que trabajan en circos, que andan de un lugar a otro y ellos tendrían domicilio del vagabundo, ¿verdad? Pueden ser notificados en el lugar donde se encuentre en ese momento. Entonces no es que sea vagabunda o sea indigente la persona, sino que están haciendo o realizando actividades en otros lugares. Diferencia entre domicilio, residencia y vecindad. Que el domicilio es la circunscripción territorial, o sea, el departamento. Tenemos que tener claro qué es domicilio.
es la circunscripción territorial, o sea, el departamento. Y la residencia es la estancia temporal de una persona. O quiere decir donde vive esta persona, la casa donde vive, la habitación donde vive esta persona, donde está con su dirección, su nomenclatura, ¿verdad? No tiene su dirección. Es la residencia, es la casa, es el hogar donde vive la persona. Y la vecindad es la circunscripción municipal, o sea, el municipio. Entonces, la persona está vecindada a Santa Lucía. La vecindad va a ser el municipio, ¿verdad? En Santa Lucía. Pero su departamento va a ser Escuintla, va a ser su domicilio. Y su residencia va a estar en Santa Lucía, porque es donde vive la familia, ¿verdad? Él vive con su familia. Entonces, la diferencia entre domicilio, residencia y vecindad es que el domicilio es el departamento, la vecindad es el municipio y la residencia es la casa donde vive la familia, donde tiene su estancia temporal una persona, porque puede ser que esté alquilando y se va a otro lugar, ¿verdad? Entonces es temporal a veces. Cuando no es una casa propia, tiene que irse a alquilar a diferentes lugares. Entonces, esa es una pregunta que puede venir en el parcial y que ustedes tienen que tomar en cuenta. La diferencia entre domicilio, residencia y vecindad. Bueno, entonces estamos ahí claros que el domicilio es el departamento, la vecindad es el municipio y la residencia es la casa donde vive la familia, donde tiene su estancia temporal la persona. Ahora entramos a la definición de ausencia. Establece el artículo 42 del Código Civil, primero, que la ausencia es la no presencia de las personas en su domicilio habitual. Quiere decir que no se encuentran ahí porque están ausentes. En el artículo 42 del Código Civil es ausente la persona que se halla fuera de la República y tiene o ha tenido su domicilio en ella. Se considera ausente para los efectos legales la persona que ha desaparecido de su domicilio y cuyo paradero se ignora. Entonces, la definición de la ausencia es la no presencia de las personas en su domicilio habitual. Y en el artículo 42 hay dos supuestos. Una, que la persona se ausente y se va fuera de la República, ¿verdad? Y se va a otro país, pero ha tenido su domicilio, por ejemplo, Escuintla, que es nuestro departamento. Otra es que se ausenta y se desconoce su paradero, se ignora a dónde se fue esta persona, no sabemos. Entonces, es ausente la persona que no se encuentra en el lugar donde tiene su domicilio, su residencia y su vecindad. Vamos a clasificar la ausencia. Hay tres partes de la ausencia, tres nombres que recibe la ausencia. Primero, la ausencia material. En el artículo 42 del Código Civil, primer párrafo, es ausente la persona que se halla fuera de la República y tiene o ha tenido su domicilio en ella. Materialmente no se encuentra en la República, no está físicamente, ¿verdad? Por eso es ausencia material. Ahora bien, la ausencia simple. En el artículo 42 del Código Civil, segundo párrafo, establece: se considera ausente para los efectos legales la persona que ha desaparecido de su domicilio y cuyo paradero se ignora. En la material no está porque se quiso ir, pero en la simple desconocemos a dónde se ha ido. Se ignora a dónde se fue esta persona. Entonces hay otro tipo de ausencia, ausencia calificada. Y esto lo vamos a encontrar en el artículo 64 del Código Civil. Hay tres supuestos. Primer supuesto: persona que desapareciere durante una guerra en la que haya tomado parte. El plazo para declarar la ausencia calificada ahí va a ser de 1 año. El otro supuesto: persona que se hubiera encontrado a bordo de un buque y naufragó. También el plazo sería de 1 año. El otro supuesto: cadáver de la persona que haya sido encontrada hubiera desaparecido por causa de explosión, incendio o terremoto.
este plazo es inmediato porque ahí sí que encontraron el cadáver de la persona, mientras que en lo que es el primer supuesto, la persona que desapareciera durante una guerra y no la encontraron, pues dan un plazo de 1 año y ya desapareció, ¿verdad? Y en lo que es que iba a bordo de un buque y naufragó, ¿verdad? Entonces también se da un plazo de 1 año. Ahora bien, cuando hay una catástrofe, un incendio, un terremoto, una explosión, inundación y otros, entonces ahí el plazo es inmediato porque encuentran el cadáver de la persona, ¿verdad? Entonces tenemos la clasificación de la ausencia. Ausencia material, ausencia simple y ausencia calificada. La ausencia material, la persona no está en el lugar, de voluntad se va del país. La ausencia simple, se ignora su paradero, no está, pero se ignora el paradero de esta persona. Y la calificada es porque desaparece por guerra, porque naufragó en un buque, en un accidente de aviación, y en la otra es que hubo una catástrofe, ¿verdad? Entonces es la ausencia calificada. 3 clases de ausencia: material, simple y calificada. Periodo de la ausencia. Ausencia calificada. La declaración de ausencia va a realizarse a petición de parte. Entonces, primero, tiene que existir lo que ya dijimos, ¿verdad? Tiene que existir cualquiera de las clases de ausencia para solicitar la declaración de ausencia. La ausencia material o la ausencia simple o la ausencia calificada. Entonces, para que sea declarada la ausencia, esa petición de parte, más que todo de la familia, ¿verdad? Que solicita la declaración de ausencia. El trámite inicia con un notario, es un trámite mixto, primero a un notario y luego pasa al juez de primera instancia, ¿verdad? De la competencia en que se realice. Entonces, ¿qué se hace? Se inicia la declaración de ausencia a petición de parte a través de un acta de requerimiento y teniendo todos los documentos que avalen, ¿verdad? Qué tipo de ausencia se quiere que se declare. Se nombra defensor judicial. Esta persona que nombran como defensor judicial es la persona que va a defender los intereses del ausente. En el artículo 44 del Código Civil establece, primero lo nombraron, ¿verdad? Esa persona acepta el cargo. ¿Cuándo termina el cargo de defensor judicial? En el artículo 46 del Código Civil, vamos a ver cómo va a terminar este cargo. En el inciso A, desde que termine el litigio en que se le nombró. Entonces, la persona, ahí sí que termina el litigio, ya no necesitamos del defensor judicial. La B, desde que se provea de guardador de bienes del ausente. Entonces, es defensor judicial, pero nombran a un guardador de bienes, ya no necesitamos al defensor judicial porque ya era una persona que cuide los bienes del ausente. En el inciso C, desde que el ausente se apersone por sí o por medio de apoderado con facultades suficientes. Entonces, puede ser que desde que el ausente se apersone, se da cuenta de que van a declarar la ausencia, ¿verdad? Entonces se apersona al juicio y ahí él se hace cargo de sus bienes, ¿verdad? O bien se entera y le da facultades a través de un mandato a una persona que lo represente. Entonces ahí tenemos cómo se va a ir declarando la ausencia. La ausencia debe ser declarada judicialmente. Al decir judicialmente es ante un juez. Un juez declara a través de un auto o una sentencia si procede o no la declaración de ausencia. Concluido el procedimiento respectivo y hecho el nombramiento definitivo del guardador, la persona designada recibirá los bienes y asumirá la representación del ausente. Esto está tipificado en el artículo 49 del Código Civil. El guardador tendrá derecho a una retribución anual que fijará el juez de primera instancia competente. Entonces tenemos en el artículo 51 del Código Civil
que le dan un porcentaje. Puede ser del 5% y que no exceda del 15% de lo que valga todos los bienes del ausente. El guardador no es que va a ser ad honor en el trabajo, ¿verdad? Va a ser retribuido a través de un porcentaje que sea del 5 al 15% del valor total de todos los bienes del guardador, del ausente, ¿verdad? El guardador va a tener ese porcentaje. Cuando el guardador sea removido por su culpa, no tendrá derecho a retribución alguna. Entonces, puede ser que esta persona no esté haciendo bien su trabajo de guardador y haya vendido un bien del ausente que no se puede, ¿verdad? Porque ahí sí que hasta que sea declarada la ausencia y pasen los bienes a propiedad de los parientes es cuando ya pueden ejecutar si pueden vender o no los bienes. Pero puede ser que alguien se lo compre, ¿verdad? No sabiendo el procedimiento que tiene que hacer legalmente. Entonces ahí lo pueden remover del cargo para que deje a otra persona en su lugar. Termina el cargo de guardador en el artículo 53 del Código Civil. Primero, cuando se apersona al ausente por sí o por medio de apoderado. Segundo, cuando se extinguen los bienes o dejan de pertenecer al ausente. Y tercero, cuando fallece el guardador, se le admite la renuncia o se le remueve del cargo. Entonces ahí están cómo termina el cargo de guardador. También cuando se da la administración a los parientes. Por lo general termina el cargo de guardador cuando se da la administración de los bienes a los parientes. Entonces vamos a volverlos a repetir. Termina el cargo de guardador cuando se apersona al ausente por sí o por medio de apoderado. Cuando se extinguen los bienes o dejan de pertenecer al ausente. Y cuando fallece el guardador, o bien se le admite la renuncia o se le remueve el cargo porque no está haciendo bien el trabajo. Y el siguiente supuesto es cuando se da la administración a los parientes de los bienes del ausente. La administración de los bienes por los parientes del ausente podrá ser solicitada y ejercida por el cónyuge e hijos del ausente y a falta de ellos por los parientes consanguíneos en el orden de sucesión. Esto está tipificado en el artículo 55 del Código Civil. Entonces, ¿a quiénes les corresponde según la línea? Primero, la primera línea es que el cónyuge e hijos les corresponden los bienes del ausente. Si no hay cónyuge e hijos y hay padres del ausente, le corresponde a los padres. Si no hay cónyuge, hijos ni padres del ausente, hay hermanos, primos, ¿verdad? Son los parientes consanguíneos hasta el 4º grado de consanguinidad. Entonces, esto lo establece la ley. El artículo 56 del Código Civil. Antes de conceder la administración a los parientes, se practica inventario y tasación de los bienes y liquidación o partición de los que pertenecen al matrimonio si el ausente fuere casado. Entonces, cuando dice que hay que hacer inventario, como estuvieron a cargo los bienes, primero del guardador y luego pasan a los parientes, entonces se hace un inventario de qué bienes y qué valor tienen actualmente. Esa es la tasación de los bienes. La tasación es que se averigua cómo están los bienes en el precio actual y esto hace que tengamos un inventario real con el valor actual y se hace la liquidación o partición de los que le pertenecen al matrimonio si el ausente fuere casado. Entonces tenemos, por ejemplo, ya hicieron el inventario de los bienes, ya sabemos el valor real, ya tenemos un estimado de cuánto vale ahí sí que toda la herencia que van a recibir los parientes, pero el ausente era casado por la comunidad de gananciales. Y esto se da cuando una persona se casa por comunidad de gananciales, da inicio que compran bienes. Y cuando se separan o la persona fallece, le toca el 50% a la esposa o al esposo, si fue la que desapareció, o la esposa o el esposo, de los bienes que correspondían al matrimonio. Por eso ahí dice liquidación o partición de los que pertenecen al matrimonio si el ausente fuere casado. Entonces tenemos ahí
que le van a dar el 50% a la esposa o esposo, ¿verdad? Depende de quién haya sido el ausente. Y el otro 50% es repartido dentro de sus hijos del ausente, ¿verdad? Entonces, y los hijos reconocidos, porque puede ser que estén dentro del matrimonio, hayan 4 hijos y uno fuera del matrimonio, pero como está reconocido, ahí serían el otro 50% para los 5 hijos en ese caso, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener claro que si son casados, tienen derecho a la partición, liquidación de los bienes, que le tocaría un 50% de los bienes que le correspondían al ausente. Hay personas que piensan que con colocar a su nombre los bienes no le corresponde nada a la pareja, al cónyuge. Y como están casados por la comunidad de gananciales, a partir de que se casan y compran bienes, aunque sea a nombre de una sola persona, va a ser el 50% para cada uno. Entonces, eso tiene que tenerse claro. Muerte presunta y posesión de los herederos. En el artículo 63 del Código Civil, transcurridos 5 años desde que se decretó la administración de los bienes por los parientes o desde que se tuvo la última noticia del ausente, podrá declararse la muerte presunta de este, y en tal caso podrán sus herederos testamentarios o legales pedir la posesión de la herencia. Entonces tienen que transcurrir 5 años desde que se decretó la administración de los bienes para que se pueda declarar la muerte presunta de las personas. Y si tiene herederos, si son testamentarios, es porque el ausente tenía un testamento donde ya tenía quiénes eran sus herederos legales. Pero si en un caso no tiene testamento, ¿verdad? No había testamento, la sucesión es intestada, o sea que se reparte la herencia de acuerdo a los grados de consanguinidad que habíamos relacionado en la diapositiva anterior, ¿verdad? Entonces, hay herencia por medio de testamento o bien intestada cuando no deja quiénes son sus herederos. La ley nombra, según el cónyuge, hijos y hasta el 4º grado de consanguinidad. Esto es lo que nosotros debemos de ir comprendiendo. Entonces, ahí está el plazo de 5 años, ¿verdad? Continuando con las diapositivas, tenemos la muerte presunta. El artículo 64 del Código Civil podrá asimismo declararse la muerte presunta. Literal A, de la persona que desapareciere durante una guerra en la que haya tomado parte cuando hayan transcurrido un año determinada la guerra, sin que se tenga noticia de ella. Entonces, se va a declarar la muerte presunta de alguien, muerte calificada, ¿verdad? La ausencia calificada, cuando no se tenga noticia de esta persona y se supo que se tiene conocimiento de que andaba en guerra, ¿verdad? Entonces, un año. En el inciso B, de la persona que se hubiere encontrado a bordo de un buque que naufragó o al verificarse un accidente de aviación cuando hayan transcurrido un año, ¿verdad? Se declara la muerte presunta. En el inciso C, de la persona cuyo cadáver no haya sido encontrada y hubiese desaparecido por causa de explosión, incendio, terremoto, derrumbe, inundación u otro siniestro. El plazo es inmediato porque hubo una catástrofe, ¿verdad? Y ahí pues no encuentran los cuerpos, pero estaba en ese lugar y ya no aparece. Entonces, el plazo va a ser inmediato para declarar la muerte presunta. Efectos de la declaración de muerte presunta. Vamos a ver aquí en esta diapositiva los efectos de la muerte presunta. Entonces tenemos el primero, inscripción de la muerte, ¿verdad?, del ausente en el registro civil de RENAP. Esto está tipificado del artículo 67 al 70 de la ley de RENAP. En situación de los bienes, artículo 73, ¿a quiénes le van a quedar, verdad? A los parientes, ¿en qué grado de consanguinidad? Situación del cónyuge de la persona declarada muerta. En el artículo 77 del Código Civil
puede volverse a casar, establece aquí. Entonces resulta de que ahora el ausente aparece y la señora ya se casó, porque ya tiene inscrita la muerte presunta en el registro de RENAP y la señora ya contrajo nuevas nupcias. Y el ausente viene a reclamar tanto sus bienes como que estaba casado con la señora, por ejemplo. Entonces, como la señora no tiene la culpa que él se haya ido y no se haya comunicado con ella, ¿verdad? Con la familia, el matrimonio que va a tener validez es el segundo, porque el ausente ahí sí que no se comunicó y si estaba vivo tenía que tener algún tipo de comunicación con la familia para que no lo declararan con muerte presunta. Entonces tiene validez ese matrimonio y él no puede reclamar nada, al menos que ella tuviera conocimiento que él estaba vivo y a conciencia, ¿verdad? Sabiendo el conocimiento de esto, lo declaró con muerte presunta porque quería casarse, ¿verdad? Ahí sí habría una nulidad del matrimonio, pero de lo contrario va a subsistir, va a tener validez el matrimonio hecho con esa persona. En caso de matrimonio se liquida el patrimonio conyugal según el artículo 140 y 170 que hablábamos ya de que es el 50% para la persona casada en el régimen matrimonial, comunidad de gananciales, y los derechos subordinados a la condición de muerte del ausente en el artículo 70 del Código Civil establece: decretada la posesión definitiva, los propietarios de bienes usufructuados legatarios podrán hacerlos valer. Entonces, ya les dan la posesión de los bienes definitivos, pero vino el ausente y cuando él tenía una casa en el registro dejó un usufructo vitalicio para la mamá de él. Entonces, ella va a hacer valer ese usufructo porque es vitalicio, es de por vida, la tienen que dejar vivir ahí hasta sus últimos días, ¿verdad? Y los legados que él dejó también, que a veces dice en el registro tiene los legados ya inscritos, o en un testamento dice, tengo 5 hijos y una casa es para cada uno, entonces los van a hacer valer. Esos serían los efectos de la declaración de muerte presunta. Y luego tenemos el artículo de 75 del Código Civil, pero vamos a ver qué dice en la diapositiva. Reivindicación de la propiedad. Reivindicar, ¿qué significa? Reclamar o recuperar el dominio de algún bien por motivo de pertenencia. Entonces tenemos ahí que viene el ausente después de varios años que fue declarado con muerte presunta o al siguiente año de haber sido declarado y aparece. Y resulta de que sus bienes ya fueron ahí sí que entregados, ¿verdad? A otras personas, a sus familiares, según el orden de consanguinidad, y él reclama. Tiene derecho a la reivindicación de la propiedad siempre que contrate un abogado y lo tramite ante un juzgado de primera instancia, ¿verdad? Para que puedan, ahí sí que reivindicarle la propiedad es reclamar, recuperar el dominio de alguno de los bienes o todos los bienes que eran de su propiedad en el momento que él estaba todavía con vida, ¿verdad? Y entonces solicita ese juicio de reivindicación de la propiedad y el juez determina de que sí le corresponde. Entonces en el artículo 75 del Código Civil establece: la ley estipula que el ausente o presunto muerto aparece o se prueba su existencia aún después de la posesión definitiva, recobra sus bienes en el estado en que se encuentre. Entonces resulta de que esos bienes ya fueron vendidos. Tenía varias casas y vinieron la familia y dijeron, mejor los vendemos, ¿verdad? Entonces recobra los bienes en el estado en que se encuentren. Quiere decir que si no están los bienes materiales, van a tener que devolverle el dinero a la persona, ¿verdad? Porque ya los vendieron, porque él va a recobrar sus bienes en el estado en que se encuentre. Eso establece la ley, que es reivindicación de la propiedad, porque él va a reclamar, va a recuperar el dominio de algunos de sus bienes o de todos, ¿verdad? Entonces, si le repartieron a la esposa, va a tener que devolver a los hijos y todo, ¿verdad? Hasta que él fallezca o quiera dejárselos. También puede ser que él decida dejárselos, ¿verdad?
y ya no reclamen nada, pero por lo general reclaman porque tenían cuentas bancarias, hay personas que tenían empresas y todo eso realmente las recuperan porque se hace ese juicio que se llama reivindicación de la propiedad que se tramita en un juzgado de primera instancia civil, ¿verdad? Es para que vayan teniendo conocimiento, que bien si lo declaran ausente y con muerte presunta, ¿verdad? Siempre hay como reivindicar, volver a recuperar los bienes que uno ha perdido. Entonces, el día de hoy, para recapitular, vimos lo que era el domicilio, que es el departamento, la vecindad es el municipio y la residencia es la casa donde habita la familia. Vimos también las clases de domicilio, ¿verdad? Entonces, el voluntario, el legal, el múltiple, el del vagabundo, el especial, y todo eso vamos a tener que estarlo repasando y está en el código, ¿verdad? Van a quedar en las diapositivas para su parcial. Nos informaron que esta semana que viene, este fin de semana, tienen el primer parcial y es de las clases de la 1 a la 5. Y entonces van a tener que hacer un poquito de repaso del código, porque lo que aquí se establece artículo y dice del Código Civil está en la ley, ¿verdad? Si no tienen el código, deberían de adquirirlo. Bueno, entonces teníamos ya qué es domicilio, qué es residencia y qué es vecindad y la clasificación del domicilio. Vimos también lo que era la ausencia, la no presencia de la persona en el lugar, ¿verdad? Y la clasificación de la ausencia también, material simple y calificada. Vimos también que para iniciar la declaración del ausente hay que hacer un juicio, ¿verdad? Primero con un notario da inicio al proceso y ese trámite es mixto porque se inicia por la vía notarial y termina en la vía judicial, nombrando un defensor judicial, un guardador de los bienes, ¿verdad? Y todo esto hace que se le declare la muerte presunta y que sea inscrito en el registro de la propiedad para que la persona quede legalmente que está fallecida y que los familiares puedan tener acceso a los bienes que les corresponden. Y estamos viendo ya aquí el final ya de la clase, que es la reivindicación de la propiedad, cuando él aparece, ¿verdad? Y reclama sus bienes y está establecido que lo puede recobrar los bienes siempre que haga un juicio, ¿verdad? No solo así va a llegar a reclamar y a pelear, ¿verdad? Sino que tiene que ser a través de un juzgado que puede reclamar él sus bienes para que sean declarados por un juez y sean devueltos, ¿verdad? Si las personas ya los vendieron, va a recobrar el dinero, va a recobrar el efectivo, por eso ahí establece en la diapositiva en el estado en que se encuentre. Entonces, todo esto vimos el día de hoy. Para recordar que el parcial viene de las 5 clases ya dadas. El primero fue que era derecho civil, ¿verdad? Derecho civil, personas individuales, capacidad e incapacidad. La cuarta semana fue identificación de la persona y en esta semana estamos en el domicilio. Estas 5 clases van a entrar en el primer parcial, que sería la otra semana, y la semana que haya parcial ustedes no se conectan porque van a conectarse, pero a su parcial van a recibir lineamientos de la universidad para poder obtener ahí la información. Ya apareció el cronograma, ya lo están colocando para que ustedes, el derecho civil aparece en la primer fin de semana. Entonces, para que tengan ahí que repasar, ¿verdad? En su código o en los videos que tienen ahí en la plataforma, ¿verdad? Y cualquier duda, pues, si está en nuestras posibilidades, ¿verdad? Y que sea del curso, pues con mucho gusto vamos a responderlo. Algunos no les he podido responder porque aparece una línea ahí, dice línea María, que no forma parte de la universidad, entonces ahí no puedo hacer más porque no me deja ingresar. Entonces, pero son pocos casos, como 1 o 2, que han hecho algunas preguntas y yo no les he podido responder.
A los demás, pues con mucho gusto yo les he respondido. Entonces, les deseo una feliz noche. Muchas gracias por su atención. Espero que les vaya bien en el parcial. Nos vemos después de los parciales. Feliz noche.